Bien, continuaremos con nuestras clases. Hemos estado discutiendo distintos aspectos, particularmente usando las leyes de Newton para entender distintas consecuencias de usarlas y hemos descubierto cosas muy interesantes que espero que podamos ir descubriendo más cosas a medida que vamos haciendo ejemplos. Entonces quisiera volver, digamos, una parte y concentrarnos en lo que están viendo que son este capítulo de esencialmente descubrir, digamos, las fuerzas asociadas. Así que vamos bien, vamos progresando. Ok, déjeme colocar la tablet para poder comenzar y hacemos una revisión donde íbamos y qué estábamos discutiendo. Entonces, como ven, en nuestras últimas semanas que hemos estado discutiendo, que a partir, digamos, de estas ideas de Newton, digamos, de entender la dinámica, de entender el origen del movimiento y establecer tres leyes, obviamente también introducimos la noción de momentum, como hemos estado discutiendo, y tenemos el primer postulado de la inercia, es decir, cuando los objetos están libres de interacción, mantienen su inercia. También descubrimos que cuando los objetos cambian, digamos, de, eh, de momentum, entonces están bajo la aplicación de una fuerza o impulsión. Eso lo discutimos las últimas clases. Y a partir de eso también discutimos la última ley, hablamos del impulso, hablamos también de una forma compacta, la variación del momentum, que es la masa por acción igual a la fuerza, y también vimos la tercera ley de acción y reacción. Y a partir de estas tres leyes de la mecánica de Newton, vamos a ver que podemos explicar muchos fenómenos del mundo que nos rodea. Entonces, en particular, partimos hablando un poco de la atracción de las fuerzas sobre la Tierra y vemos que eso nos daba esencialmente la idea de la aceleración, o a partir de ella podemos contar que el peso en la superficie de la Tierra, entonces era descrito por esta expresión que tenemos ahí, nos dice esencialmente que el peso va a ser igual a menos mg en la dirección hacia el centro de la Tierra. También vimos que eso como consecuencia nos hacía que tuviéramos objetos que al lanzarlos describían parábola. También por el principio de acción-reacción y fuerzas y equilibrio, logramos entender que cuando hay objetos en contacto, primero que nada vemos que hay una fuerza que no permite que se penetren estos objetos unos con otros, y esa fuerza le llamamos fuerzas de reacción, o si quieren fuerzas normales, que son simplemente fuerzas de restricción asociadas a que el objeto no puede penetrar sobre el otro, y vimos que el origen físico de ellas tiene que ver con la naturaleza misma de la materia que al estar comprimida se apretaba y nos daba esta fuerza normal. También discutimos un poco acerca de considerar otros tipos de consideraciones, por ejemplo, el caso de que esto fuera un plano inclinado, y cuando vemos eso haciendo nuestros diagramas de cuerpo libre, entonces descubrimos que la fuerza que sentía este objeto en realidad era que la normal iba como mg coseno de alfa, por lo tanto alfa cero era vertical, cuando completamente el ángulo cero no es una fuerza normal, y además con eso nos permitió, después de hacer algunos análisis sobre el problema, de encontrar que la aceleración a g por seno del ángulo, es decir, que cuando seno era cero no había una aceleración en la dirección horizontal, y cuando había, digamos, distintos ángulos, por ejemplo, cuando es vertical es completamente la gravedad. Entonces vamos a seguir en esta dirección haciendo más ejemplos, aplicando un poco las leyes, estas leyes, vamos a ir descubriendo cosas interesantes en la ley de Newton. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a seguir haciendo más ejemplos y voy a partir con uno muy simple que se llama la máquina de Atwood. Máquina de Atwood. Entonces, ¿cuál es la idea de la máquina de Atwood? Entonces, simplemente la idea es tratar de usar un poco el peso para poder medir, y en realidad, ¿por qué es una máquina? Porque permite que objetos puedan girar. Entonces, la idea de esta máquina es muy simple. La idea es, la explico acá. Esencialmente uno considera, bueno, tiene, por ejemplo, un techo, un soporte, sobre el cual vamos a colocar un disco, o si quieren, llamémoslo polea, es el nombre correcto. Este disco que está ahí, entonces se puede girar, y sobre él colocamos una cuerda, ok, colocamos una cuerda un poco más ancha, ok, déjeme colocarla así, un poco más ancha. Entonces hay una cuerda aquí y que se conecta, por supuesto, pasa por esta polea y llega a otro objeto acá. Entonces, digamos, esto está construido simplemente por, bueno, tenemos una polea, ok, hacemos esto no un poco más chico, si no nos quedamos embarcados, polea. Tenemos acá un punto de apoyo que es el pivote,
¿Ok? Y entonces tenemos también un elemento importante que vamos a hablar un poco hoy día, una cuerda, o detallar un poco más una cuerda, un punto de vista físico, una cuerda. Y vamos a colocar dos objetos masivos acá, uno de masa M1 y otro objeto acá de masa M2. Entonces tenemos M1 y M2, dos objetos masivos, si quieren, que están ahí, ahí y acá. Aunque por supuesto, todo este sistema bajo la influencia del peso de la gravedad, en este caso, que está aplicado sobre este objeto que está acá. Entonces, esta máquina, como ven, está compuesta de esta forma, de esta acá. Entonces, notamos que eso. Entonces, considere dos masas, M1 y M2, conectadas por una cuerda ideal. ¿Qué quiere decir una cuerda ideal? No tiene masa, vamos a colocar entre paréntesis, no tiene masa, no tiene masa y es indeformable. Es decir, que si la estiro no la puedo alargar, siempre tiene un tamaño, es, digamos, su tamaño no se modifica. Su, su tamaño o longitud no se modifica. Ok, entonces considere dos masas M1 y M2 conectadas por una cuerda ideal que no tiene masa y su tamaño y longitud no se modifica, ok, las cuales pasan a través de una polea, las cuales pasan a través de una polea conectada a un punto fijo A, que es el pivote. Conectada a un punto fijo o pivote A. Ok, este punto fijo es donde vamos a colocar nuestra polea, colocamos una cuerda y entendemos. Entonces, para entender un poco cómo funciona esta bonita máquina que hace cosas interesantes, les debo explicar qué es cuál es la gracia de una cuerda. Entonces, físicamente usaremos la cuerda, es un medio no deformable por ahora. Entonces, las cuerdas serán materiales flexibles. Ok, son materiales muy flexibles, o sea, los podemos tomar y deformar. No tengo ninguna cuerda a mano. Bueno, acá tengo un hilo que podríamos considerar una cuerda, por ejemplo, esto está acá. Entonces, son materiales flexibles, pero, o sea, la gracia es que podemos deformarlo y hacer con ello distintas cosas que pueden ser de interés. Entonces, son materiales flexibles, pero no deformables su longitud. Y esto va a ser algo tremendamente interesante, es decir, que tomamos una cuerda, imaginemos que está acá, la puedo entonces tomar así, supongamos que la cuerda está así. Si tomo esta cuerda y ahora, por ejemplo, la doblamos acá, no hay ningún problema, se puede doblar y queda así, y etcétera. Podemos siempre tomarlas y doblarlas, digamos, sin ninguna dificultad mayor. Entonces tiene esta gracia de que se pueden deformar, o sea, las podemos deformar y no pasa nada. Ahora, ¿qué es interesante una cuerda? Si la cuerda no se puede deformar, va a tener esta cosa muy interesante que si yo tomo un extremo de la cuerda, y aquí viene el secreto de la cuerda, entonces imagínense, tomo este extremo y le aplico una fuerza F al extremo de una cuerda. Entonces, entonces veamos esta propiedad interesante. Entonces, observación, al aplicar una fuerza sobre un extremo de eso, simplemente imaginemos, estoy jalando. Entonces, jalar o tirar, esto está siendo tirado. Entonces, al aplicar una fuerza sobre un extremo de una cuerda, la pregunta es muy interesante, ¿qué es lo que le pasa al otro extremo de la cuerda? Entonces, si la cuerda es
una cuerda normal o ideal, veríamos que cuando yo tiro, por ejemplo, voy a firmar al lado acá, tiro, fíjense, mi mano siente un tirón del otro lado. O sea, si tiro acá, siento ese tirón. Eso que acabamos de ver significa que la cuerda lo que hace para no deformarse, si la tiro hacia un lado, por ejemplo, la logro sacar, entonces transmite una fuerza exactamente en el otro extremo, en exactamente la misma dirección. Entonces transmite una fuerza. Entonces la gracia que tiene, debido a que la cuerda no se deforma, y eso es lo interesante, entonces le aplica una fuerza a un extremo de una cuerda, debido a que ésta no se deforma, o es decir, que no se elonga, no se deforma. O sea, esta cuerda tiene tamaño L y esta cuerda sigue teniendo tamaño L. No se deforma, entonces aparece una fuerza en el otro extremo de la cuerda, la cual se denomina, tiene un nombre, la cual se denomina tensión. Entonces, mejor voy a colocar esto en mayúscula. Entonces, la gracia es que transmite esta tensión, esta fuerza que se transforma en lo que llamamos una tensión. Muy bien, tenemos una tensión, pero ¿cuál es la otra cosa interesante? Es que, por ejemplo, si acá colocáramos, no sé, por ejemplo, una polea o algo que nos permite doblar un punto, si quieren, redondo, en el cual podemos de alguna forma girar esta cuerda, lo que veríamos es que si también acá aplicamos una tensión F, acá, o sea, una fuerza F, al otro extremo también aparece una tensión. O sea, aparece una tensión que la voy a anotar con T al otro extremo. Ahora, lo interesante es que pregunta, ¿cómo debería ser esta tensión comparado a F? Si la fuerza sería menor de la tensión del otro lado, entonces al estirar simplemente deformaría la cuerda. ¿Ok? Si la tensión es mayor, al tirarla se comprimiría. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que para que no se deforme, la única posibilidad es que la fuerza que aplico acá sea exactamente la misma que aplico en el otro extremo. Luego anotamos esa idea que nos dice que, entonces, como la cuerda no se deforma o se estira en su longitud, es eso lo que quiero decir, deforma, no se estira o no se deforma su longitud. Entonces, como no se forma su longitud, entonces, ¿qué es lo que vemos interesante que pasa en el sistema? Su longitud. Entonces, tenemos que, y eso es lo interesante, vamos a descubrir que entonces la fuerza, el módulo de la fuerza es igual al módulo de la tensión. Las direcciones no necesariamente son iguales. Notar bien, entonces tensión, y esta tensión ustedes llaman tau o T. Entonces, note que las direcciones de estas fuerzas, direcciones de estas fuerzas no son iguales. Y bueno, en el primer caso, una línea recta nos queda igual, pero si colocamos un objeto y la tensionamos de un lado a otro lado, vemos que al tirar esto hace exactamente que tenga la misma tensión. No se deforma y por lo tanto, desde un punto de vista de la fuerza, aparece exactamente la misma tensión en el otro extremo. Muy bien. Entonces tenemos esta idea que es la idea fundamental para entender entonces la máquina de Atwood, que ahora sí se las presento. Ahora que ya sabemos cómo funciona un acuerdo, un punto de vista de la fuerza, tratemos de ver cómo anda. Entonces por aquí, veamos, tengo una pequeña applet que nos muestra cómo anda esta máquina de Atwood. Dejé una acá para poder discutir en ella. Entonces veamos que tenemos esta máquina de Atwood, tenemos acá, y por aquí dejé la máquina de Atwood, acá está. Entonces, como ven acá, bueno, hay varias cosas que muestran, digamos, bueno, desgraciadamente no puedo sacar las flechas, pero aquí tengo un peso, todo otro peso, este diagrama cuerpo libre que ya vamos a discutir sobre este problema.
Y entonces en este caso acá colocamos que M1 vale 6, esta es la masa M1, y la masa M2 vale 9. Y entonces si hacemos eso y colocamos una cuerda que las una, entonces vemos que simplemente ahí la hacemos avanzar. Veamos que avance, pero ahora la voy a cargar de nuevo, ahí está. Entonces cuando la hacemos avanzar, vemos que simplemente una tira a la otra hacia acá. Ahora, si invertimos el problema, es decir, que paramos esto y cambiamos el peso, ahora hacemos que el M1 sea más grande que el otro, o sea, por ejemplo, que pese 10, ok, veamos si esto no funciona, entonces veamos si ahora lo hacemos avanzar, vemos que efectivamente la más pesada atrae esto. Entonces, la gracia es esta máquina de Atwood que hace que esto gire y a medida que pasa el tiempo vemos que la cuerda, esta que está acá, se va, bueno, se mueve, se para en algún momento, pero la gracia que tiene es que se mueve y vemos cómo, digamos, gana uno sobre la otra. ¿Ok? Veamos que entonces esta máquina se implementaría esto, subir o bajar. Y así entonces, por ejemplo, podríamos, no sé, colocar un sistema de, por ejemplo, de poleas para poder subir o bajar, por ejemplo, un ascensor o mover un motor, si hay más peso, menos peso, y dejamos que esto funcione. Por ejemplo, si tenemos afirmando esto, pero lo soltamos, va a subir el objeto más liviano y va a bajar el más pesado, y viceversa. Si queremos que se recupere, subimos acá más peso y se devuelve. Esencialmente, esta es la idea de esta simple máquina para mover pesos, pero veamos cómo funciona esta máquina de Atwood un poco más cuidadosamente en la tablet. Entonces veamos qué hace esta máquina de Atwood que sea tan especial e interesante en nuestra discusión. Muy bien, entonces vemos que tenemos M1, M2, entonces, ¿cómo funciona esta máquina de Atwood? ¿Cómo funciona la máquina de Atwood? Bueno, entonces hoy día lo que deberíamos hacer es, bueno, podemos venir acá, bueno, que está la máquina, la voy a copiar simplemente para hacer un diagrama de cuerpo libre un poco separado por acá, para que no nos queden tantas cosas sobrecargadas. Entonces la copiamos, la traemos acá, mejor la voy a colocar, bueno, la colocamos acá, no acá, y hacemos un poco de análisis cuidadoso con ella. Entonces la tenemos acá, borramos algunas cosas que no necesitamos, polea no, bueno, la grada sí podríamos haberla dejado. Entonces, dejamos algunas cosas más. Ujú. Borramos también algunas palabras innecesarias. Ok, ya está. Tenemos esto lo esencial en nuestra discusión, que en realidad la poder colocar acá, pero quiero jugar un poco más. Entonces, ¿cómo sería entonces, cómo funciona la máquina? Entonces, primero que nada, nuestro primer paso, hacemos un diagrama de cuerpo libre, como lo hemos estado haciendo en el plano inclinado, cuerpo libre, y analizamos la dinámica. ¿Ok? Eso es lo que deberíamos hacer. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, el primer objeto, por supuesto, si tiene masa M1, entonces va a sentir un peso hacia abajo, que es simplemente M1G hacia abajo. Por otro lado, el peso al ser jalado, la cuerda naturalmente no va a dejar que baje. O sea, la reacción natural es que sobre la cuerda o la cuerda lo que hace es que si está firmada es que va a tirar. Por lo tanto, va a aparecer una tensión hacia arriba, no, es un poco más grande, acá, hacia arriba aquí, que trata de oponerse a esa caída por el peso. Por otro lado, bueno, este es peso M1 y en principio esta será tensión 1. Y sobre el cuerpo M2 exactamente tenemos lo mismo, o sea, este también tiene un peso M2G hacia abajo, pero también tiene una tensión dada por la cuerda T2 hacia arriba. ¿Ok? Ahora, si la cuerda es ideal y no deformable, entonces anotamos ahí qué es lo que pasa. Entonces, si la cuerda es no deformable, o sea, es flexible, pero no deformable en el sentido de su largo, es no deformable en su largo, entonces tenemos que la fuerza, si la tensión 1 y tensión 2. Porque fíjense, estas son las tensiones que se aplican sobre el objeto por acción y reacción. Entonces, sobre la cuerda hay una tensión. Si estas tensiones fueran distintas, entonces la cuerda simplemente o se cortaría o se encogería.
Por lo tanto, lo primero que debemos imponer es que si no es deformable, nos queda que la tensión 1 es igual a tensión 2 y déjame llamarla T. A su magnitud, por supuesto, el vector, que es un vector de dirección vertical, y debiéramos ya, de hecho, haber anotado un sistema de coordenadas que nos diga, bueno, llamemos esto X y esto acá Z mejor en vez de Y, Z, Y, Z está bien, Z. Y nos dice entonces que por supuesto está en la dirección vertical y están apuntando obviamente hacia arriba, digamos, las dos tensiones. Entonces tenemos que vale tau hacia arriba. Entonces luego podemos simplemente escribir, digamos, la ecuación. Entonces el movimiento obviamente como vieron es solo unidimensional, entonces anotamos eso, dado que la dinámica de las masas es en una dirección unidireccional o unidimensional o unidimensional, entonces las ecuaciones del sistema en la dirección Z entonces tenemos la dirección Z, por ejemplo, para M1, tendríamos que simplemente es M1 por la aceleración 1, aceleración en Z estamos hablando, va a ser igual a las fuerzas en esa dirección. Si lo coloqué hacia arriba, entonces nos quería que vale menos M1G más la tensión que apunta hacia arriba, que sería tau. Esa sería la ecuación para M1. Y para M2, entonces tendríamos una ecuación similar, donde tendríamos en ese caso M2 por la aceleración 2 igual a menos M2G más tensión. Y esto sería nuestro sistema de ecuaciones que describiría el problema. Pero debemos agregar algún tipo de información interesante sobre este problema. ¿Qué información interesante deberíamos agregar? Es que, por ejemplo, si esto se desplaza, supongamos que está cayendo y el desplazamiento que hace esto es Z, llamemos Z1, y supongamos que este cae y el otro sube. O sea, no puede los dos caer, porque si caen los dos, la cuerda se deforma en su longitud. Si uno cae, el otro sube. Y acá, supongamos que se está subiendo. Entonces, llamemos Z2. Entonces tenemos que, simplemente porque dado que la cuerda no se deforma, entonces tenemos que, dado que la cuerda, entonces anotamos, seguimos anotando esta idea, es que la cuerda no se forma, dado que la cuerda no se deforma, entonces tenemos qué cosa, que si Z1 se mueve para abajo, ok, supongamos que Z1 mueve hacia abajo, entonces Z1, si quieren, sería algo así como, bueno, Z1 menos en la dirección Z, el otro vector se desplazaría en la dirección Z, entonces Z1 se mueve hacia abajo, el otro se mueve en la dirección Z2, sería simplemente, ¿cuánto valdría Z2? Sería menos Z1, ok. ¿Por qué? Porque si uno se mueve 1 metro hacia abajo, es 1 metro hacia arriba. ¿Ok? Y esta relación que acabo de decir de que si uno se mueve exactamente en la dirección opuesta, hace que entonces, si tomamos entonces su tasa de variación instantánea, mira que Z2 puntos igual a menos Z1 punto, velocidades. Entonces eso me está diciendo que uno baja y el otro sube cuando se mueve con cierta velocidad y por lo tanto también me dice que su tasa de variación instantánea, es decir, la aceleración de A2 es igual a menos la aceleración de Z1 que es menos A1. Y por lo tanto encontramos esta relación interesante que nos dice que A2 vale simplemente menos la aceleración de A1, que es lo que necesito para encontrar cómo se comporta el sistema. Entonces ahí tenemos una relación no trivial,
Y entonces si la reemplazamos en la ecuación que nos da, en estas ecuaciones que están acá, bueno, dice que la reemplazamos en estas ecuaciones que tenemos acá. Reemplazando entonces encontramos, bueno, la puedo simplemente copiar y la reemplazamos acá. Copiamos y las pegamos acá. Y hacemos, por supuesto, el cambio que es importante. Entonces lo que nos pasaría es que acá llamemos simplemente a A1 A. Entonces borramos el índice A de acá. Y A2 valdría entonces, según esta notación, valdría menos A. Y por lo tanto acá nos queda menos A. Muy bien. Y ahí están las ecuaciones que describiría en este caso el problema. Y como ven, en estas ecuaciones tenemos dos incógnitas interesantes. ¿Cuáles son? Bueno, no sabemos cómo funciona la aceleración, A, que a su vez me da 2, y la tensión. Pero como tengo dos incógnitas y dos ecuaciones, podemos resolver ese problema y encontrar tanto la tensión como la aceleración. Y ese sería el secreto profundo de cómo funciona la máquina de Atwood. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, a esta ecuación si le colocamos nombre, por ejemplo, a esta llamémosle 1 y a estas 2, obviamente 78.1 y 78.2, si es que alguien quisiera darle algún sentido en general. Entonces veríamos que, por ejemplo, si yo en este caso, ¿qué hago? Tomo, para que esto tenga algún sentido, por ejemplo, si quiero de acá saber cuánto vale la tensión, lo que me convendría es simplemente sumar. Si yo tomo 1 más 2, entonces fíjense que si yo tomo 1 más 2, sumo estas dos cosas, en el lado derecho me quedaría simplemente M1 por A menos M2 por A, factor común M1 menos M2 por A. En el lado izquierdo, lo que concluiríamos de hacer esta operación de tomar 1 más 2 es que me quedaría menos M1 más M2 por G. Y me quedaría más dos veces tau, que es la tensión, y por lo tanto la tensión valdría simplemente M1 M2, ya colocamos el signo correcto, partido por, si lo divido entonces por esta cantidad que está acá, o le resto si quieren esta cantidad que está acá, digamos, porque uno quisiera de alguna forma restar esta cantidad astutamente, digamos, para poder hacer algo interesante con ella. Es que, claro, uno dice, sí, pero es que me queda M1, M2 y no estoy despejando. Entonces, ok. Quizás nos procedemos porque en realidad lo que quiero hacer es otra cosa. Lo que quiero hacer es eliminar una de las dos. Así que no me conviene hacer esto. En realidad estoy perdiendo un poco el tiempo. Eliminamos. Entonces, ¿dónde está aquí? Eliminar. Duplicar, cortar y no está eliminar. Bueno, eliminamos. Si no está eliminar, eliminamos de esta forma que está, podemos usar siempre. Entonces, en realidad, yo lo que quiero hacer es despejar o las incógnitas, que son m y tau. Entonces, ¿qué hacemos para hacer eso? Bueno, ahora sí. Entonces, si tomo M1, ahora sí, lo multiplico por M2, me queda acá M2 por M1 por A1. Y acá si multiplico por M1, me queda menos M1 por M2. Y si lo sumo, se cancela. Y ahora sí eso funciona. Entonces, sí, eso me conviene hacer algo más útil de tratar de eliminar eso. Es decir, que al lado derecho, ahora sí, me va a quedar 0, porque se simplifica al sumar M2 por M1 por A menos M1 M2 por A. En el lado izquierdo que me queda menos M1, M2. Ok, me queda entonces M2 por M1 por G, más M más M2 por M1 por G, más tau por M1, M2 más M1, que simplemente lo escribo así me queda mejor. Por lo tanto, me queda eso que está ahí. Como ven, esto tiene factores comunes que me dice que tau vale simplemente factor común de que me queda, en este caso, y los signos 2 tiene un signo menos acá, pasan al otro lado más, me queda simplemente, me queda dos veces M1 por M2 por G partido por M1 más M2. Muy bien.
Así que de aquí obtenemos este resultado, que ya lo vamos a analizar, pero primero calculamos la aceleración y ya tendríamos este resultado que nos dice cómo es la tensión de la cuerda, pero la analizamos inmediatamente una vez que tenga la aceleración y tengamos el resultado. Y bueno, para muy fácil, lo que hago es que me queda M1 por A, que es desconocido, igual a menos M1 por G más tau, pero tau lo acabo de calcular, es 2 veces M1 por M2 partido por, en este caso, por G, partido por M1 menos M1 más M2. Ujú. Sumamos esto. Si sumamos esto, entonces nos queda factor común de M1 más M2. Entonces me quedaría simplemente, fíjense, el primer término me quedaría M1 al cuadrado con signo menos, ujú, menos M1 al cuadrado por G. Después me queda M1, M2 con signo menos, pero tengo más 2 M1 más M2, por lo tanto me queda más simplemente M1 por M2 por G. Y al otro lado tenemos M1 por A. Por lo tanto, si simplifico por M1, me queda simplemente que esto vale factor común G de M2 menos M1 partido por M1 más M2. Y este es el resultado interesante y esperable en este caso que nos dice esto destacado. Obviamente eso tiene dimensiones de aceleración, eso está muy bien. La otra tiene dimensiones también de masa por gravedad, en este caso masa por aceleración, así que está bien. Tiene dimensiones de fuerza y las cosas están como queremos estar. Veamos ahora qué aprendemos de estas dos expresiones interesantes que están ahí. Entonces hagamos algunas observaciones que nos diga algo de acerca del problema, cómo está. Entonces, observaciones. ¿Qué observaciones podemos decir? Bueno, primero, supongamos que tenemos nuestra máquina de Atwood, ahora sí la puedo tomar pequeñita y suponemos que una masa es más grande que la otra y la podemos llevar acá y tratar de estudiar, digamos. Entonces la colocamos acá, solo para entender un poco mejor. La colocamos acá chiquitita y tratamos de entender qué es lo que está pasando en ella. Entonces, si lo que nos dice esto es que si supongamos M1, que es el que está acá, si M1 es mayor que M2, primero que nada, la aceleración A, que es A1, como lo definí acá está definida. Entonces nos diría que A, en este caso, la aceleración si M1 es mayor que A2, entonces M1 nos está quedando, solo un segundo, si M1 mayor que A2, ¿y por qué nos está quedando un segundo? Está quedando al revés, estoy haciendo un análisis malo. ¿Qué nos diría esto? Que, veamos, nos diría que la aceleración 1, que es A, nos quería que es negativa. ¿Por qué? Veamos por qué. Nos diría que eso es negativo. ¿Por qué? Porque M2 es menor que M1. Pero si la aceleración es negativa, entonces nos diría que nuestro objeto, dado que lo definí hacia arriba, define hacia arriba, que la aceleración sea negativa es correcto. Nos está diciendo que este objeto cae porque la aceleración es negativa, si fuera positiva subiría, y el otro nos da que efectivamente A2 vale menos A, y esa es positiva, y por lo tanto efectivamente el movimiento del que acabo de ilustrar ahí, así que está perfecto. Por otro lado, la tensión, así que eso, bien, está correcto lo que estamos diciendo. La tensión, nos queda esto está acá, y nos diría que si M1 es mayor que M2, bueno, nos da el producto por M1 más M2. Esto que está acá, en realidad lo llamamos algo así como una especie de masa reducida. No nos dice, digamos, obviamente el signo, nos dice que la tensión sigue siendo hacia arriba, y nos dice simplemente que es el producto de M1 más M2, simplemente la masa reducida. ¿Ok? Ahora, fíjense que uno dice, ya, pero ¿cuánto vale este número? Si, por ejemplo, M1 vale, por ejemplo, 2 y la otra vale 1, para fijar en nuestra cabeza cuánto vale. Si esto vale 2 y esto vale 1. Bueno, 2 más 1 es 3 y entonces, y acá me queda esencialmente 2 por 1, 2 por 2, 4. Me queda que vale 4 tercios, la tensión valdría 4 tercios por G,
pensando la masa, en ese caso vale 2 y uno. Por lo tanto, 4 tercios me queda que la tensión no es ni el peso ni de una ni otra, porque la que tiene dos veces tiene dos veces, y la que tiene una, el peso es una. Pero la tensión, les dije, acabo de decir, es 4 tercios, un número que está entre medio, 1, algo, es 1,3. Entonces la tensión se ajusta al valor de las dos. ¿Ok? Por otro lado, por supuesto, el caso opuesto es trivial, o sea, sí, obviamente por analogía, si M2 es mayor que M1, es decir, que M1 es menor que M2, en ese caso lo que tenemos es que el objeto M2 baja y el otro sube, y la aceleración es positiva, y veríamos exactamente el movimiento a la inversa. Muy bien, así que ese caso es igual al anterior, salvo que intercambiamos uno por dos. En el caso que las masas son iguales, es un caso muy interesante, implica que la aceleración, como es la diferencia, es cero, y luego no se mueve, está quieto, pero veamos cómo es la tensión. En este caso, la tensión es interesante. Si M1 igual a M2, entonces abajo, que es lo que tenemos acá en esta expresión, tendríamos M1 más M2, 2M. Arriba tendríamos 2m cuadrado, se cancelaría un m con el m, habría un 2 y nos queda que la tensión es simplemente el peso. Al usar esa expresión, nos quedaría que la tensión nos quedaría simplemente mg, y eso, claro, nos dice que si la tensión aplicada, y lo importante, ojo, fíjense, aplicada en cualquier lugar, o sea, si logro hacer que las masas son iguales, la máquina de Atwood puede estar así y no se mueve. No tiene que ver con la altura. Ok, puedo estarlo más abajo, más arriba. Si el peso son iguales, las tensiones son exactamente iguales mg y no hay un desequilibrio cada que una suba y otra baje, porque la oscilación es cero, y entonces lo podemos usar de esta forma. Entonces, como les dije, esta máquina de Atwood uno puede jugar con ella para subir objetos o también a veces para mover esta especie de polea, pero esencialmente lo interesante es que podemos intercambiar un objeto con otro objeto. Así que, como vemos, la ley de Newton aplicada y jugando con diagrama de cuerpo libre nos enseña mucho, y también aprender cómo funciona una cuerda nos ayuda a entender perfectamente cómo funcionan las cosas. Perfecto. Ahora veamos otra nueva implicancia. Y la implicancia esta vez que lo voy a hacer es qué pasa ahora con el movimiento circular. Entonces notemos esto, movimiento. Entonces acá en el movimiento circular, la pregunta es, tenemos un movimiento circular cualquiera y ya habíamos descubierto algunas cosas. ¿Qué cosa habíamos descubierto? Bueno, habíamos descubierto si había un movimiento circular uniforme. Habíamos descubierto que la aceleración, bueno, habíamos descubierto que la velocidad era tangencial, y la velocidad, quizás debemos partir con la velocidad. Y la velocidad entonces era igual a simplemente, si conocíamos la velocidad angular, como esto estaba girando, o sea, esto iba como omega de t, entonces nos queda que simplemente esto iba a algo así como el radio partido por la velocidad angular, o si quieres la velocidad angular, estamos hablando del módulo de la velocidad. Entonces la velocidad angular va algo así como el radio partido por la velocidad, si quieren verlo así. Y por otro lado también vimos que la aceleración, que era un vector que apuntaba siempre en la dirección radial hacia acá, este vector que tenemos ahí, tenía la gracia de que era simplemente menos, iba como omega al cuadrado por r. Habíamos encontrado esos dos resultados cuando analizamos este problema ya en clase. Bueno, veamos qué consecuencia tiene tener un movimiento circular entonces en la naturaleza. Entonces, en particular, digamos, piensen en Newton, tomará este problema muy en cuenta cuando trata de entender el movimiento de los cuerpos celestes. Entonces, Newton tomará atención sobre este problema. Entonces, ¿cómo va a tomar atención sobre este problema? Entonces, déjenme volver entonces y mostrar algunos ejemplos para tratar de entender un poco mejor esto. Volvemos acá. Estamos aquí en la applet. Muy bien. Ujú. No, esta no es la que quería, perdón. Entonces, la que quería era otra.
que teníamos algo un poco más interesante, que era esta sí. Entonces, en esta de acá, que ya vemos que tenemos eso que está ahí, que tenemos, bueno, bueno, aquí había colocado algunas cosas interesantes, aprovechar, se me olvidó comentarles, pero aprovecho de comentarles. Entonces, en este caso acá tenemos una cuerda, y en esta cuerda uno coloca un peso, por ejemplo, se coloca un peso más pesado, y estas dos cuerdas que están acá simplemente se deforman de tal forma que esto genera un peso, pero las tensiones que aparecen hacia un lado y el otro lado tienen que ser tal que equivalen al peso, porque está en equilibrio. Entonces, fíjense, si lo cargo así, tendríamos solo una cuerda y solo otra cuerda, no habría ninguna fuerza tirándola hacia acá. Pero si la coloco hacia acá, podemos ver el diagrama de cuerpo libre. Ahí me muestra las magnitudes, tal que la suma de los vectores rojos está arriba, da 19 en la dirección vertical. Y ahí pueden ver la suma, las componentes, cómo se colocan, o los ángulos, que si uno quisiera colocar, digamos, resolver el problema. Lo interesante es que como las flechas se tienen que deformar, hacen este interesante problema de tensiones que los dejo jugar. Pero no quiero hablar de este problema, solo se los quería mencionar. Ya habíamos visto en clase que el momento circular generaba esa velocidad y esa aceleración, pero ¿por qué me interesa este problema? No solo porque esto un objeto está girando. En realidad el problema que me interesa va a ser el problema que a largo plazo vamos a ir sobre él, que es el problema de la gravitación. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos simplemente un objeto que es la Tierra o una representación de la Tierra y el Sol, y vemos esencialmente cómo orbita un cuerpo celeste. Aquí, bueno, nos habla, digamos, en días en el año, y vamos viendo un poco cómo orbita el objeto en torno uno al otro. ¿Ok? Entonces vamos a ver y decir cosas. Bueno, ahí lo coloqué un poco extraño, ¿no? Pero ahí lo saqué y orbita, puedo colocar los cuerpos celestes. Bueno, ahí lo coloqué muy cerca y destruí eso. Pero ya veremos. Pero primero partamos de esta situación que está ahí. Entonces vemos el cuerpo celeste. Ahora, si le colocamos una trayectoria, vamos a ver que en este caso el cuerpo celeste, puesto en esa condición que está ahí, hace un movimiento circular. Y este movimiento circular, entonces todavía podemos hacer un poco de las cosas que aprendemos. Les dije que la segunda ley de Newton nos da una relación entre la aceleración y en este caso la fuerza, gracias a la masa. Y por lo tanto, Newton va a poder inspirarse y tratar de entender algunas leyes que lo va a ayudar después profundamente a entender el problema. ¿Ok? El problema va a ser un poco más difícil. Por ejemplo, acá podemos ver la velocidad. La velocidad, obviamente, es vector tangencial y vemos que siempre es tangente a la curva. La fuerza, en este caso, vamos a ver que siempre es radial porque es proporcional a la aceleración y es lo que quiero comentar. Pero como vieron, uno puede hacer cosas exóticas. Si esto yo lo muevo un poco más acá, fíjense que cambia la intensidad de la fuerza y ahí vamos a ver que aparecen otro tipo de trayectorias que en el futuro veremos que va a ser Kepler u otras personas más que van a tratar de entender qué es lo que pasa. Pero para no perderla, nos vamos a concentrar solo por ahora en movimiento circular, donde ya tenemos un poco de experiencia, sabemos cuál es el camino, la velocidad y la fuerza. ¿Ok? Solo por jugar, quisiera notar que, por ejemplo, si colocamos la Tierra y un satélite, vemos exactamente lo mismo. O sea, en torno a la Tierra va a haber una aceleración radial. Con eso vamos a poder definir una fuerza que apunta una sobre la otra para poder explicar este movimiento circular que vemos ahí. Y solo para motivarlos para el futuro, acá le podemos colocar tres cuerpos celestes. Esta parte es aún más interesante. Entonces aquí colocamos, voy a sacar un poco tanta cosa para entender. Tenemos la Tierra y tenemos otro cuerpo celeste. Entonces en torno a la Luna nosotros diríamos que la Luna está haciendo un movimiento circular en torno a la Tierra está haciendo un movimiento circular en torno al Sol y eso está bien. Y si ahora colocamos los caminos, veríamos cómo sería visto desde el Sol este movimiento. Entonces veríamos estos epiciclos o estos movimientos un poco extraños que vemos sobre uno y el otro. Y las fuerzas, bueno, las velocidades son esas, ya vemos como la velocidad de una y la otra, visto en el sistema, que en este caso tiene que ver el movimiento del Sol. Vemos estas cosas entretenidas que vemos ahí. Lo más entretenido es, y bueno, y las fuerzas, si es que alguien quiere colocar solo las fuerzas, veremos que las fuerzas son radiales, tal como pensamos. Lo entretenido es que si yo hago un pequeño movimiento, vamos a ver que este problema es solo un problema difícil, vamos a ver que estas rosetas de la luna ya no son tan regulares como habíamos visto antes, vamos a ver que empiezan a ser un poco, pueden ser un poco más complejas, que veamos un poco cómo son.
vemos que hay más o menos algo más o menos periódico. ¿Ok? Nos alejamos un poco más para que sean un poco más interesantes estas órbitas. Quiero que simplemente vean cómo uno puede jugar y entender, pero lo que quiero ver, obviamente, es enfrentar, no sé si vamos a lograr enfrentar este problema que se llama el problema de tres cuerpos, que es un problema tremendamente interesante para la física. Sigo moviendo para ver cosas aún más interesantes. ¿Ok? Eh, no, ahí se me fue ya, bueno, se me van a salir los objetos. Ok, no importa. Pero quería un poco ilustrarles este problema y ahora volvamos y tratemos de entender lo que podemos entender en este caso interesante de un problema circular. Entonces, ¿qué hacemos? Muy bien, volvemos y ahora nos vamos de nuevo a la tablet y tratamos un poco de entender, digamos, qué es lo que está pasando, digamos, en este caso de acá. Y entonces vemos movimiento circular. ¿Qué es lo que podemos aprender? Bueno, a partir de la ley de Newton, a partir de la segunda ley, veamos lo interesante, Newton toma esto en cuenta, a partir de la segunda ley, podemos decir que hay una fuerza, que en este caso, como la masa no está cambiando, entonces acá teníamos, si quieren, el Sol, solo quiero porque me parece demasiado importante, está el Sol aquí y acá colgamos el cuerpo celeste, de hecho celeste. Y lo que diríamos es que de la segunda ley nos diría que la masa no está variando por la aceleración vectorial en la fuerza. La fuerza la conozco. La fuerza, o sea, la fuerza no la conozco, pero la aceleración sí. Sé que vale simplemente menos, la habíamos calculado, omega cuadrado r, donde r es el radio de este movimiento circular, r es el radio, y omega la velocidad angular como está girando el objeto. Por otro lado, y esta fuerza va en la dirección radial, o sea, va en la dirección R que está ahí. Ahora si escribo el F y lo escribo de la forma menos M y omega lo escribo como simplemente, ¿qué cosa podríamos decir para omega? Para relacionarlo bien, parece aquí, dije algo y nadie me alegó nada, obviamente lo dije mal y está al revés. Arreglemos esa fórmula, está horrible. Entonces, nos queda que, ahí sí. Nos queda que, obviamente, lo que encontramos es que la velocidad vale R por omega. No sé por qué puse digo por omega y nadie me avisó, o yo no me avisé. Así que me disculpo por esa expresión que está ahí, por supuesto, muy mala. Y por lo tanto, esta expresión que está acá, podemos despejar cuánto vale omega. Y omega simplemente vale la velocidad partida por el radio. Ahí sí. Me disculpo, lo dejé todo el rato ahí y me puse a hablar de lo otro mientras desconcentraba. Un error, garrafal. Y ahora nos queda entonces que, muy bien, volvamos acá. Nos queda entonces que esta fuerza es omega cuadrado, pero omega es la velocidad al cuadrado partido por entonces el radio al cuadrado. Ujú. Ok, el radio al cuadrado. Y por lo tanto nos queda multiplicado por el radio. Y esto entonces nos vaya a una expresión interesante de entender. Nos quedaría entonces que la fuerza va como menos la masa por la velocidad al cuadrado partido por el radio en la dirección de R unitario. R unitario es la dirección del vector unitario que está acá, radial, y nos da esta fuerza que está ahí, que es la fuerza en realidad que quiero enfatizar. Entonces, vamos a incluir que en un movimiento circular, entonces en un movimiento circular, hay una fuerza radial de la siguiente forma. Descubrimos que la fuerza radial, cada vez que tenemos un objeto que gira, hay una fuerza que apunta hacia el centro del objeto proporcional a la masa por la velocidad al cuadrado que tiene el objeto en ese instante, dividido por el radio en la dirección unitaria. Esto nos da entonces, nos enseña algo bastante inesperado. Nos dice entonces que aparece una fuerza radial que simplemente tiene que ver con la velocidad. Newton va a entender esto mucho más profundamente
para entender cómo va esta velocidad en el caso circular y también cuando las trayectorias no son circulares. Va a ser un trabajo mucho más profundo. Pero lo que nos va a enseñar profundamente, por eso quiero volver a nuestra applet que estábamos mirando un segundo. Acá está. Entonces, si volvemos a ella, volver a limpiar y colocamos el primer problema, muy bien. Lo que vamos a descubrir es que hay una fuerza radial. Y uno se pregunta, ¿cuánto vale esa fuerza radial? Bueno, muy fácil, vale el módulo de la velocidad, porque esa es la velocidad al cuadrado, v por v, el módulo de la velocidad al cuadrado partido por el radio. Es decir, que si yo coloco el objeto más lejos o más cerca, por ejemplo aquí, veamos si lo puedo operar, voy a operar un segundo más allá. Si coloco el objeto más cerca, o sea, puedo reiniciar, veamos, reinicio está ahí, voy a colocar velocidad, fuerza. Entonces, si coloco el objeto más lejos o más cerca, tengo eso, la velocidad, no sé, sí, sí se la puedo cambiar. Si yo le cambio la velocidad, entonces la fuerza debería ser diferente, debería ser más pequeña, veamos si es cierto, veamos si se puede, bueno, hacer algo. Fíjense ahí cómo nos queda nuestro movimiento circular. Ops, se va sobre la Tierra. Y la razón de eso es que simplemente necesito dar una fuerza suficientemente, una velocidad suficientemente grande, como la que está ahí no se va a salir, para que no caiga al interior de la Tierra. Y bueno, y vemos la trayectoria que hace, ¿no? Pero vamos, este problema tienes que entenderlo con mucho más cuidado, por supuesto, para entender qué es lo que pasa con él. Es un problema más complejo, pero si fuera circular, sabemos que la fuerza va con la velocidad al cuadrado dividido por el radio. Eso es lo que aprendemos usando la segunda ley. Así que si se fijan, vamos aprendiendo cosas bastante inesperadas, interesantes. Así que muy bien, aprendemos cosas. Muy bien. Entonces, ya está. Tenemos este resultado muy interesante que nos da esto que está aquí y aquí, obviamente, la velocidad al cuadrado. Colocamos esa flecha para que quede claro, ahí es la velocidad, la velocidad, la velocidad. Muy bien. Así que obtenemos este resultado. Bueno, acá no es la velocidad, cuando está al cuadrado es que podemos usar el módulo de la velocidad. Ahí sí. Muy bien. Tenemos este resultado bonito que nos enseña cómo es la aceleración o la fuerza al momento circular, nos da esta bonita expresión para la fuerza. Entonces, ya hemos hecho muchos ejemplos y en realidad vamos a ir entendiendo que uno quiere agregar fuerza. Es distinta, hemos agregado normales, ahora estoy agregando la fuerza de tensión. Hemos ahora, quiero agregar una nueva fuerza, o en este caso la fuerza de momento circular, pero ahora quiero enfrentar un problema muy importante en física que se llama la fuerza de fricción. Y vamos a ver que esto es un problema muy, muy importante. Cómo agregar esta fuerza de fricción que tiene que ver con un área del conocimiento que llamamos tribología. La tribología tiene que ver en realidad con cuando uno toma en contacto un objeto físico, supongamos así, material, y este objeto lo ponemos en contacto con otro objeto material, y los hacemos, digamos, moverse o deslizarse uno sobre el otro. Entonces, si tomamos otro objeto, lo colocamos acá, voy a colocar otro objeto acá, supongamos que es un piso que sea más realista, así. Y si coloco este piso acá y trato de mover, primero que nada, bueno, uno diría sobre este objeto, simplemente las fuerzas que habrían a priori sería simplemente su peso, lo trato de tirar hacia abajo, la normal que se opone a que el objeto penetre. No obstante, sí, bueno, normal por supuesto cancela la de acá. Pero si el objeto se trata de mover hacia acá, esto en principio diríamos que se puede mover libremente, no hay una fuerza que se opone. Pero toda nuestra experiencia cotidiana nos muestra que debido a los contactos que están acá, aparecen cosas raras, aparece una fuerza de oposición al movimiento. O sea, si yo trato de empujar este F con una fuerza hacia acá, entonces vamos a ver que este es un problema muy, muy interesante. Aparece una fuerza de oposición llamada fuerza de roce. ¿Ok? Vamos a ver que cuando un objeto se intenta mover, entonces cuando, cuando un objeto se intenta mover, aparece una fuerza de fricción. Se intenta deslizar, en realidad, deslizar sobre otro objeto, aparece
una fuerza de oposición. Obviamente esta fuerza de oposición tiene que ver con el origen de la materia acá, pero no lo quiero explicar así todavía, lo voy a explicar al final así. Siempre hay que ver con los átomos que están interactuando de un material con el otro, pero quiero llevarlos un poco a cómo la historia y la ciencia y los distintos esfuerzos pueden entender este problema. Este es un problema muy, muy interesante. Entonces, ¿por qué? Bueno, desde la antigüedad, entonces desde la antigüedad, la construcción de obras monumentales, o la construcción de obras, la construcción, y ahí fíjense, la ingeniería, la construcción de obras, ¿ok? Tiene que tomar en cuenta el hecho que hay fricción. Tiene que tomar en cuenta la fricción. Y uno dice, bueno, debe estar, las grandes construcciones debe estar. Veamos cómo nos quedan vestigios perfectos de este tipo digamos, perdón, nos quedan como vestigios perfectos de este tipo de dificultades, digamos. Entonces volvemos a nuestro problema que estaba acá. Muy bien, pero esta vez voy a cambiar y me voy a llevar esta imagen que me gusta. Bueno, como ven acá, habla de los egipcios antiguos y el uso de la arena para drag, es como arrastrar cuerpos, objetos masivos o piedras masivas. Y en esta imagen que está acá, bueno, hay muchas imágenes, pero esta imagen me gusta muchísimo. ¿Ok? ¿Por qué me gusta muchísimo esta imagen que ven ahí? Voy a sale un poco más grande. Como ven acá, aquí se está tratando de transportar un bloque, en este caso sería, digamos, algún punto de monumento muy pesado. Y fíjense, la idea es que obviamente este objeto es tirado por un grupo de muchas personas. La idea es que estas personas estiran este objeto, pero esta imagen que ven acá ilustra un poco la tecnología que usaban los egipcios particularmente para transportar bloques macizos de roca y todo tipo de objetos pesados. No se dan cuenta, esta persona está vertiendo arena sobre la superficie. Esta arena que ven aquí, entonces hace que la fricción sea menor. Así que los egipcios efectivamente van a hacer este tipo de cosas, de entender que un poco de arena o cambiar la superficie, colocar una superficie que se pueda deslizar más fácil, esto mejora. Vamos a ver que hay más cosas que esto, pero esta idea fundamental de mostrar y los esfuerzos de hacer sus grandes construcciones, sus pirámides, por ejemplo, sus grandes monumentos, requería, por supuesto, la comprensión de la tribología. La tribología es una ciencia antigua, es una ciencia que está en la naturaleza íntima de la ingeniería y también de la ciencia, sin duda, porque cómo entendemos cómo un cuerpo se desliza sobre otro cuerpo. Entonces volvemos acá, anotamos esta imagen y volvemos y seguimos con la historia. La historia es muy interesante, ya les contaré un poco cómo es esta historia interesante de este tipo de cosas. Entonces volvemos acá, muy bien, y colocamos esta imagen que me parece demasiado interesante para no colocarla, así que me la guardé aquí y la puse acá. Muy bien, la colocamos aquí. De hecho, la vamos a hacer un poco más grande, aquí, ahí. Y entonces aquí tenemos los egipcios. Ok, entonces los egipcios, sin duda, egipcios. Ya los egipcios conocían, digamos, este tipo de problema y aquí, como vemos ilustrado perfectamente en esa zona que está ahí, vemos que usarán, digamos, arena para cambiar la fricción entre objetos. Entonces, adoptamos esta bonita idea de los egipcios, cómo usaron arena para cambiar, digamos, la fricción. Entonces, los egipcios usarán arena para cambiar la fricción entre objetos. Muchas veces en realidad si uno mira hay también otros tipos de tecnologías que en vez de colocar arena colocaban especies de troncos en los cuales iban empujando y siempre tratando de deslizar con objetos que pudieran rodar un poco más grandes, pero ya ellos ilustran perfectamente esta idea de usar arena. Pero sigamos con nuestra historia, es muy, muy interesante. Entonces, un segundo paso.
¿Ok? Obviamente la gente entendió bien eso, que había que usar arena y seguramente muchas construcciones lo hacían. Pero el primer documento histórico interesante de fricción está hecho en esta imagen. Bueno, aquí como ven, habla de Leonardo da Vinci y sus trabajos preliminares acerca de la fricción. Y aquí hablan de la fundación de la tribulogía, que es lo que estamos hablando. Entonces, aquí en estos dibujos hace esencialmente varias representaciones, pero aquí sacaremos una primera ley, solo quiero agrandar, ok, está un poco más grande, y que vemos ahí. Vemos que esencialmente, sobre todo en la imagen inferior que está acá, está la parte interesante. Si pensamos, bueno, o sabemos exactamente qué era lo que sabía, pero si pensamos que este desplazamiento que está acá correspondería a algo así como una fuerza, Leonardo da Vinci diría que la fuerza que hay que aplicar a un objeto no depende de su superficie. ¿Por qué? Si lo coloco en forma como acá está vertical, o lo coloco en forma horizontal o lo coloco en la otra cara, fíjense que las fuerza es la misma. Este resultado es correcto. Uno puede tratar de entender por qué, pero cuando uno toma un objeto, cualquiera sea, por ejemplo, si tomo mi teléfono, que está acá, un bloque de algo, y lo trato de deslizar, lo que me cuesta deslizarlo cuando está así, así, o con su cara más pequeña, es la misma. A pesar que uno diría que esto es contraintuitivo, uno diría que si existiera una fuerza de fricción, esta debiera depender de la superficie. Pero la respuesta es no, no depende de la superficie. ¿Ok? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué va a tener razón? ¿Y de dónde viene esto? Y vamos a ver cómo van a venir más ideas interesantes que van a tratar de entender profundamente esta. Pero esta es una idea, yo diría, genial de Leonardo. Eh, suponiendo, bueno, algunos supuestos que lo que estamos haciendo es suponer que efectivamente él quiso representar la fuerza, cosa que no sabemos o no tenemos certeza. Entonces, Da Vinci, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, dibujemos, entonces colocamos un Da Vinci. Entonces acá está alguna de, bueno, este es su propio autorretrato, ya cuando está un poco mayor. Ok, era un gran, gran dibujante. Entonces acá está Da Vinci. Entonces Leonardo. Entonces anotamos acá. Entonces anotamos Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Entonces, Leonardo, ¿qué es lo que nos diría, digamos? En realidad diría que la fuerza de fricción no depende de la superficie de contacto. Es decir que, vuelvo a insistir, si tomamos un bloque de algo, supongamos un bloque, coloquémoslo así, si yo trato de mover un bloque, ok, no me queda muy bien, bloque así, o después lo paro y lo escribo y lo coloco en la otra dirección, supongamos así, ok, no está quedando tan bien, pero que se entienda. Lo que decimos es entonces que si yo trato de empujar este objeto para allá con un cierto F, empujarlo con un cierto F, aparece una fuerza de fricción, de oposición, una fuerza de roce R, y acá aparece exactamente la misma fuerza de roce R, independiente de la superficie. ¿Ok? Y la razón por la cual es independiente, bueno, por ahí en los videos, hasta buscar si se los puedo mostrar para que muestre así. Uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué esto? Y bueno, demoró un tiempo en entender profundamente, pero esto es un resultado. Entonces, explicación, poco una explicación más moderna, el origen de por qué es la misma, el origen de por qué la fricción no depende de la superficie de contacto, la fricción no depende, por qué la fricción no depende. La superficie, la fricción, el origen de por qué la fricción no depende de la superficie de contacto. Entonces, ¿cuál es la razón por qué no depende de la superficie de contacto? La razón de esto es simplemente es que la fricción,
a que vuelvo acá, en realidad tiene que ver con estos puntos que están acá. Tiene que ver con estos puntos que tenemos acá. Son los puntos de contacto. Tiene que ver, en realidad, hay muchas zonas en las cuales, por ejemplo, hay esta especie de vacío, está el aire, y en realidad la fricción va a depender profundamente de estos puntos de contacto. Las superficies no son lisas, son rugosas a escala, por supuesto, atómicas. Y por lo tanto, en estos lugares donde están los contactos, es donde está ocurriendo realmente toda la fuerza de un objeto con otro. Y si quieren verlo así, entonces si una superficie es rugosa, imaginémonos superficie rugosa, si la superficie es rugosa, entonces tiene muchas alturas distintas. Entonces imagínense, voy a tratar de hacer un modelo físico de eso, ok, para tratar de explicar esto. ¿Y cómo hago esto? Imagínense que tomo clavos de distinto tamaño y los clavo aquí, a veces clavos muy chiquititos, a veces unos muy grandes, y coloco clavos en esta superficie para, a mi escala, por supuesto, si tomo un pedazo de madera y lo tengo ahí, me da la sensación que ese objeto, digamos, está bien. Pero ahora, si yo doy vuelta a este objeto y lo coloco sobre la superficie, lo que vería entonces, colocamos ahí, vuelvo a insistir, clavos con distintos tamaños, clavos a diferentes alturas. Alturas me da una superficie rugosa. ¿En qué sentido rugosa? Es que una superficie que a veces es más grande, más chica, más grande, más chica. Y ahora imagínense, la tomo vuelta a este tronco de madera que tengo acá y lo coloco sobre el piso. Bueno, si hiciera eso, lo que me pasaría, bueno, lo voy a colocar de lado, imagínense, lo coloco así. ¿Qué es lo que me pasaría? Al colocarlo sobre el piso, pregunta, entonces aquí colocaríamos un clavo más largo, uno más chico, más largo, más chico. Pregunta, ¿cuántos puntos creen que toca genéricamente la superficie si los tamaños de los rangos son random, distintos, aleatorios? ¿Cuántos puntos, cuántos clavos van a tocar la superficie? Bueno, van a ver que en principio, si son completamente aleatorios, al menos voy a tener tres. Los tres más largos tocan la superficie. Y van a haber muchos que no tocan contacto. Puede que hayan cuatro, cinco, algunos más que de casualidad tienen el mismo largo. Pero eso explica por qué cuando hacemos una mesa, ¿ok? Lo que es genérico cuando colocan una mesa, se dan cuenta que siempre hay una patita, si todas son idénticamente iguales, quedan las cuatro. Pero si una es ligeramente distinta, siempre quedan tres. Y también eso nos explica por qué no podemos hacer mesas de 20 patas. Porque si las colocamos, vamos a ver que, y si tienen distinto tamaño, siempre vamos a ver que quedan tres. Por lo tanto, lo que va a descubrir Da Vinci, que esencialmente, bueno, va a descubrir que la fuerza de fricción es la misma, pero en realidad lo que va a ocurrir es que el número de contactos en la superficie es independiente del área. Yo puedo hacer el doble, el triple, etcétera, más grande, pero los puntos que realmente tocan la superficie van a ser menos. ¿Ok? Va a ser un número finito de puntos que típicamente son estos puntos largos y esos puntos largos, si la superficie es más o menos igual en cualquier cara, o sea, si todas tienen la misma rugosidad, el número de contactos que vamos a tener es el mismo. Y eso explica por qué no depende del área. ¿Ok? Entonces, esto nos va a explicar entonces el número, digamos, de contactos. Entonces, en esta superficie que nos imaginamos que la colocamos por acá, el número de contacto, entonces el número de contacto es pequeño. De hecho, si es completamente random, yo esperaría que se olvidaran tres. Por suerte en algunos más, pero seguro tres. Es pequeño. Y entonces el número de contacto, pequeño. El número de contacto es pequeño. Típicamente el orden 3. Típicamente 3. Si es que la superficie es suave, o sea, una es muy lisa. 3 si es muy lisa. Pero si no fuera lisa, el número de contactos son pocos. Ese en realidad es el secreto de esta dificultad de los puntos que realmente ocurren. Digamos. No, no es que uno tiene cientos de miles y yo hago esto más grande, aumento más puntos.
más probable es que van a caer los que se puedan colocar. Y por lo tanto, esto me dice que si Leonardo habría tomado su objeto y lo habría pulido y vuelto a colocar, habría descubierto que sí. Bueno, tendría que ser un súper pulido, ¿eh? Porque si lo pulo igual va a disminuir un poco más, un poco menos. Pero si lo habría logrado hacer completamente liso, ahí se habría dado cuenta que cambia. Si una superficie es lisa y la otra es rugosa, habría descubierto que cambia. Así que vemos que la fricción es no trivial. Veamos en realidad que va a haber un personaje. Vamos, esto va a ser lo último que voy a tratar de discutir hoy. Vamos a ver que es un personaje que va a resumir muchas de estas leyes, que incluso después en algunos textos, la mayoría se le llama ley de Coulomb, pero fue hecha inicialmente por un francés llamado Guillaume de Amonton. Guillaume de Amonton va a desarrollar cuidadosamente la trilogía, entonces anotamos Guillaume de Amonton o Guillaume Amonton. Vamos a ver, quiero chequear el de este guión de Amontón. Va a ser el gran personaje, el padre un poco de la trilogía, padre, digamos, o el que va a sistematizar la trilogía. Y guión de Amontón va a establecer tres leyes, que vamos a ver que tienen nombres diferentes. Incluso va a redescubrir esta ley de Leonardo. Ok. Pero va a ser, yo diría, un personaje muy, muy interesante que va a restablecer, digamos, muchas de estas cosas. Bueno, a diferencia de Leonardo, no era un gran dibujante, así que de Amontón no tenemos, ok, Guillermo de Amontón. Acá está, digamos, ok, Guillermo o Guillaume de Amontón, pero aquí, bueno, lo tradujeron del francés al, digamos, al español, supongo. Veamos, está en francés. Guillaume d'Amonton, sí, ahí está bien, pues me estaba preocupando. El D no va, pero va el Guillaume d'Amonton, muy bien. Y va a resumir acá sus leyes, pero prefiero, bueno, las tenemos en español, así que las vemos mejor en español, digamos, para que no sea nuestra discusión un poco más. No tenemos muchas imágenes de él, así que hay algunas representaciones, digamos, digamos, Luxemburgo. Como ven ahí, es un físico, ingeniero, académico de la sociedad francesa, que, bueno, va a trabajar en la noción del cero absoluto, o sea, tiene que ver un poco también la termodinámica de su época, pero este va a ser un gran personaje, digamos, que va a desarrollar, digamos, sobre todo métodos para medir distintas cosas. Pero, como ven aquí, en 1960, anotamos la fecha, 1699, va a escribir sus, digamos, investigaciones sobre la fricción. Después hace estudios, ya ven, como acerca del termómetro, pero lo que me va a interesar es más bien, espérense, porque aquí bajamos hasta acá, pero no olvidamos, acá está el que yo quiero. Entonces, aquí en este guión de Amonton, espérate, aquí todo está en francés, pero quiero hablar de su ley de fricción. Ok, acá está en inglés, perdón. Pero creo que, ok, si no nos quedamos en inglés, tampoco es tan grave. En inglés tampoco es tan grave. Teníamos ok, solo un segundo. Ok. Quiero contar su ley de fricción, no sin quererlo, perdimos, digamos, lo que quería encontrar, que era, veamos si está acá. Ok, acá está en español, está en inglés, pero ok, acá está la ley de fricción, que es lo que quiero discutir, que muchas veces hay mucha gente, algunas de estas las llama Coulomb y no da montón, pero si ven acá en la historia, en 1666 va a establecer leyes que algunas tienen que ver con Da Vinci y otras que van a ser después redescubiertas por Coulomb en 1781, o sea, estamos hablando casi de 80 años, ¿ok? De diferencia entre uno y el otro. Así que llamar esto ley de Coulomb me parece un poco injusto. Yo seguiré llamándolo más bien de Monton-Coulomb, pero en gran parte de los libros tienen este nombre. ¿Cuáles son las tres leyes? Bueno, la primera ley nos dice que la fuerza de fricción es directamente proporcional a la carga. Esta nos va a decir que la fuerza de fricción que observa un objeto tiene que ver con el peso, la carga que siente. ¿Ok? Ya voy a tratar de entender esto una vez que volvamos a la fricción. Primera ley. Segunda ley va a decir que la fuerza de fricción es independiente del área de contacto, que eso es la segunda de Montón, que es la ley de Da Vinci. Así que esta ley ya la tenemos, la acabamos de estudiar.
Y la tercera dice que la fricción cinemática, es decir, cuando los objetos se mueven, es independiente del deslizamiento, que esta ley va a ser redescubierta experimentalmente por Coulomb. Así que a montón, yo creo que va a resumir las cosas necesarias para hablar de esto destacado. Entonces volvamos, las anotamos y ligeramente las comentamos y vamos a terminar una vez que comentemos esta idea interesante de Guillaume de Amonton. Entonces, Guillaume de Amonton, ¿qué es lo que va a hacer? Colocamos acá, va a establecer tres leyes. La primera ley, que va a decir entonces, establecerá tres leyes. La primera, nos dijo, es que la fuerza de fricción es proporcional. La fuerza de fricción siempre es una fuerza de que el objeto quiere no cambiar, digamos, quiere quedar pegado. Es una fuerza de oposición al movimiento. La fuerza de fricción es proporcional a la normal aplicada. La normal ya vimos que era proporcional al peso y la normal a veces dependía, obviamente, por ejemplo, tenemos un plano inclinado, va a ser proporcional a la normal. ¿Por qué? Bueno, subrayemos esta y tratemos de entender el por qué. La razón profunda de esta es que simplemente volvamos a nuestra imagen acá. Si yo quiero que este objeto avance. Para avanzar, fíjense que acá hay un contacto. Entonces va a ser esto, este objeto, si yo lo trato de avanzar hacia acá, lo que va a hacer es que hay dos posibilidades. O corto el contacto, que es romper esos enlaces atómicos, o si soy capaz de subir este objeto y al subir pasar esta altura. Si soy capaz de hacer eso, entonces tengo que subirlo. Pero subirlo, la fuerza que tengo que vencer es el peso. Y el peso, por otro lado, tiene que ver con la normal. Y esto va a ser el resultado que va a tratar de guardar a montón en esta explicación que está acá. Es decir, copiamos esto y tratemos de explicarlo un poco más en esta parte que está acá. Entonces lo que tenemos es, fíjense, vamos a sacar algunas imágenes de acá para tener no tantas imágenes o flechas por todos lados. Entonces, si yo quiero mover este objeto, lo que debiera hacer es, si yo quiero mover este objeto, o lo hago por acá, si yo quiero mover este objeto, entonces lo que tengo que hacer es, si lo hago así, rompo el material, entro uno en el otro. La forma natural es que para que esto avance, es que debo ir venciendo estas imágenes que ven ahí, que estoy tratando de hacerlas con al mover este objeto así. Es eso el secreto. Entonces, para avanzar un objeto, lo tengo que levantar, poco, pero levantar. Entonces, para avanzar objeto, debo levantarlo. Y luego, vencer su peso. Vencer su peso. ¿Ok? Entonces, a montón va a hablar, bueno, insistir, si volvemos a la imagen que tenías de a montón, él habla más bien de, es directamente proporcional a la carga aplicada. ¿Ok? A su peso. Pero su peso ya sabemos que como no puede atravesar, es proporcional a la normal. Pero si quieren, en el lenguaje a montón, no hablaría normal, sino que hablaría carga aplicada. Era un poco más ingenieril. Así que está bien, efectivamente, bueno, insistir que para mover este objeto lo que debemos hacer es simplemente vencer esa carga que está ahí. Por lo tanto, cuando tomamos un objeto y rozamos sobre él, ¿ok? Hacemos fricción. Lo que hacemos es que para que pueda avanzar, tiene que ligeramente ir avanzando y levantándose y haciendo este movimiento que es como de pequeños movimientos, así que están viendo ahí. Si toman una tiza y la mueven en la pizarra, van a poder detectar exactamente esto que acabo de decir. La segunda ley es de Amonton, esta es la primera ley. La segunda ley de Guillón de Amonton, segunda ley, lo que va a hacer en su segunda ley es simplemente decir la fuerza de fricción no depende, no depende de la superficie de contacto. Ah, pero eso ya lo descubrimos. Eso es Da Vinci.
Pero bueno, a montón lo redescubre. No le vamos a dar la oportunidad de, a diferencia de Leonardo, Leonardo, digamos, estamos todos de acuerdo, él va a colocar una, o Leonardo nos va a colocar una imagen donde tenemos que intuir que es correcto esto que está diciendo, lo que está diciendo a montón, que, no se las coloqué en la imagen, pero sí tengo esa imagen, así que se la voy a colocar acá, esta imagen que está acá. Muy bien. Sí la tenía, así que la colocamos y la guardamos ahí. Entonces, Leonardo, usando esta imagen, debemos incluir que no depende de la superficie. Pero, ok, se la cedemos, se la guardamos a Leonardo y a Montón. Y la última ley de Montón, que se la vamos a asociar a Coulomb, ok, desgraciadamente, es que la fricción cinemática es independiente de la velocidad del desplazamiento. Entonces, esta ley, por lo menos cuando yo era estudiante como ustedes, la aprendí así, como la ley de Coulomb, pero en realidad vamos a llamar la ley de Hamilton y quizás vamos a colocarle Coulomb. También Coulomb, por supuesto, pasa a la historia por muchas cosas importantes, ¿verdad? Sobre eso la noción de trabajo va a ser fundamental su estudio, ¿ok? Pero la ley de Hamilton-Coulomb, que esencialmente nos va a decir que la fuerza de fricción cinemática, es decir, cuando el objeto se mueve, fuerza de fricción cinemática, ¿ok? No depende de la velocidad del objeto. Es decir, que cuando el objeto se mueve, ¿ok? Entonces tenemos el objeto se mueve, entonces volvamos la imagen que está acá y tratemos de hacer un poco mejor. Entonces déjeme borrar esta parte que está acá y hacer un poco mejor. Si el objeto se mueve, entonces hacia acá suponemos que tenemos una fuerza F. El objeto se opone, se empieza a mover, se opone, aparece esta fuerza de fricción hacia acá, fuerza de roce. Y lo que vamos a decir es que estas fuerzas de roce, si la pudiéramos graficar, la voy a graficar de hecho, entonces la ley de Coulomb-Hamilton nos diría que, entonces, si el objeto se mueve con velocidad v positiva, supongamos esa dirección, aparece una fuerza de valor constante de oposición en una dirección y aparece una fuerza de valor constante en la otra dirección cuando se mueve, sería la fuerza de roce en la otra dirección. Eh, Como vimos antes, cuando, bueno, esta fuerza que aparecía al principio, que la fuerza es proporcional normal aplicada, más bien esta fuerza tiene que ver con la fuerza que llamamos de estática. Vamos a ver cuando está quieto el objeto o tratamos de moverlo, estático. Y en este caso, lo que vamos a ver, vamos a notar solo esta expresión, es que la fuerza de fricción en realidad va a ser siempre en oposición a la fuerza aplicada, o sea, si va siempre en la dirección opuesta a la aplicada, y su valor va a ser, por supuesto, proporcional a la, en este caso, normal que tiene el sistema, normal, en este caso del sistema, normal, y va a haber un coeficiente de fricción que va a depender del material, que lo vamos a llamar mu dinámico. ¿Ok? En el otro caso dijimos que era proporcional a la fuerza, entonces, ¿qué quiere decir? Cuando la fuerza es, por ejemplo, estática, vamos a decir que la fuerza estática de roce va a ser igual a una fuerza siempre en oposición al movimiento, pero en ese caso va a haber un mu estático por ser normal, y cuando el objeto se mueve aparece un coeficiente de roce dinámico. Es decir, que cuando tiene velocidad aparece eso, la fuerza estática siempre tiene este valor, pero entonces este FDR que está acá es simplemente la normal por este mu dinámico, que es un coeficiente que va a caracterizar cada material, pero bueno. Lo discutiremos en la próxima clase y les daré ejemplos de, por ejemplo, la madera con el acero tiene un valor, una losa con otra, un plástico con otra, etcétera. Entonces vamos a tener coeficiente de roce dinámico y estático que caracteriza cualquier movimiento. Pero bueno, quería mostrarles esta visión a montón, en mi opinión, va a resumir estos principios de la trilogía. Es mucho más complicado que esto, por supuesto. Tiene que ver con átomos, etcétera, pero bueno. Ya yo creo que hemos discutido suficiente. Quizás la próxima clase voy a revenir por una visión más moderna
de la segunda y la tercera ley de Monton, que nos explican, digamos, la fricción de una visión un poco más moderna. Ellos no pensaban o no usaron que hubiera un átomo. Fue simplemente muchos análisis intuitivos de lo que pasaba. Pero bien, muy bien. Quedaremos hasta aquí y seguiremos, digamos, discutiendo prontamente en nuestra próxima clase. Nos vemos prontamente.